Hoy vamos a tener un programa donde nos vamos a desnudar, en donde vamos a hablar de forma libre de la sexualidad, sin tabús, sin prejuicios, sin nada que genere un juicio sobre este tema. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar precisamente sobre este tema. Un tema que nos apasiona, un tema que nos gusta, que también a nuestro invitado le apasiona. Y hoy lo vamos a hablar sin tapujos. No estás en Abogados al Desnudo, estás en el podcast. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Y hacemos la aclaración de que no están en Abogados al Desnudo porque cuando digo que me voy a desnudar, todo el mundo piensa que estamos aquí, que de seguro va a aparecer el buen Rolando aquí en la cámara. No, señores. Hoy estamos en el podcast y tenemos a un súper invitado, al doctor Enrique Barrales. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, José. Mi doc, muchas gracias por acompañarnos. Ya habíamos tenido otras charlas precisamente en Abogados al Desnudo. Así es. Con el buen Rolando, pero hoy vamos a platicar aquí sobre la sexualidad. Vamos a hablar sobre ese tema de forma libre, sin tapujos. ¿Y quién mejor que tú para hablarlo desde esa perspectiva que no tienes pelos en la lengua, tal cual? Pues bueno, sí, es un tema que hay que abordar, del que hay que hablar y como tú bien dices, pues es un tema que me interesa conocer. Y como hemos platicado, en realidad muchas veces se piensa que en la escuela de medicina aprendemos mucho sobre sexualidad y ya más aún siendo psiquiatra, pero la realidad es que no es un tema que se aborde como debe de ser en la formación médica, entonces pues finalmente es algo súper importante para la gente, ¿no? Para empezar, hay una gran desinformación, ¿no? La sociedad tiene una gran desinformación, aun cuando durante las generaciones se ha ido avanzando, la información que se ha ido dando o se han ido desapareciendo ciertas creencias, pero bueno, sigue habiendo desinformación. Sin embargo, no es lo mismo hoy decidir abrir mi sexualidad en estos momentos, abrirla hace 20, 30 años, en diferentes momentos. Cambian los tiempos, cambian los momentos en los cuales alguien hoy decide decir, ¿sabes qué? Libremente soy gay, soy bisexual, soy transexual. Son momentos completamente distintos. Hoy a lo mejor hay cierta apertura, un mejor entendimiento. Pero ¿cómo era hace años el decir soy gay? Abiertamente decir la sexualidad como si fuera algo. De hecho, el otro día lo platicaba con César, ¿no? O sea, pareciera que tienes que llegar y presentarte, ¿no? Así de, hola, ¿qué tal? Soy heterosexual, ¿no? O sea, ¿cómo era en ese momento abrirlo? O sea, decir, ok, esa es mi preferencia. ¿Cómo era en ese espacio? Con la generación X platicábamos el otro día, ¿no? Sí, es muy interesante eso que acabas de decir, de que ahora tienen los heterosexuales que aclarar. Bueno, pues digamos que les tocó estar del otro lado. Un poquito, no tanto. Fíjate que es muy bueno hablar en ese sentido. Yo como generación X tengo 47 años y la verdad es que en la actualidad somos los que menos hablamos. O sea, es lógico que ahorita los millennial y los centennial están con todo en redes sociales, son los que están dominando los medios de comunicación para la comunidad LGBT. Pero los que tenemos esta edad y los mayores, pues prácticamente no hablamos. Esto es normal porque pues han cambiado los foros, ¿no? Entonces, pues yo crecí como un joven gay en la ciudad de Puebla en los 90s. Puebla que es súper conservador, ¿no? Pues fíjate que eso es interesante plantearlo porque en realidad Puebla es una ciudad muy progresista. Entonces, como es una ciudad colonial, se le ubica como una ciudad muy conservadora. Tiene un sector conservador que seguirá como todas las ciudades y que es muy fuerte. Pero a mí me tocó una época muy interesante porque la gente que ahorita tiene 70, 80 años de la comunidad LGBT son la gente que empezó la lucha por los derechos, la que empezó a abrir espacios seguros. Puebla tuvo uno de los primeros antros, bueno, no se les llamaba antros, era una de las primeras discos gays del país, estaba en Puebla, en Cholula, la Keops. Entonces, y así como se empezaron a abrir estos lugares, había
Filadelfia, al ser una ciudad muy cultural, había los cafés, los teatros, eran lugares donde la gente podía ser mucho más libre en cuanto a sexualidad, se emancipaban ya de sus familias, pero no te estoy hablando que eso pasó en mi generación, eso pasó antes. O sea, la gente que ahorita tienen 70, 80 años, que aparte es una generación realmente pues muy liberada, era la generación hippie. Ahorita pues los vemos viejitos y todos pensamos que se la pasaban jugando al ajedrez en los parques. Persinándose en las iglesias, ¿no? Pero la realidad es que una generación que luchó muchísimo porque empezara a haber visibilidad. Entonces, a mí me toca una generación en la que conocías a personas con tu misma preferencia en los cafés, en los círculos más bien culturales o en los círculos de diversión. Y pues también estamos hablando de un México mucho menos violento que el de ahora, entonces eran lugares mucho más seguros. Ahí de donde sí teníamos que cuidarnos, a lo mejor eventualmente algunas personas, era de las autoridades, ¿no? De la policía, porque sobre todo las personas que se travestían, pues obviamente pues ahí sí había que las racias y se las llevaban a la patrulla y les bajaban el dinero y luego pues ya las soltaban y cosas así, pero todos los jóvenes de ese tiempo pues lo veíamos y lo empezábamos a vivir. Entonces sí te puedo decir que a mí me toca una generación en la que sí teníamos, o más bien yo creo que lo que nos tocó enfrentar fue la homofobia internalizada. Okay. El que se prefiera, es una época donde estaba muy marcado las subcomunidades. Los leather, los osos, las vestidas, los afeminados. Entonces eran muy marcados las subcomunidades y realmente sí había mucha homofobia internalizada. Entonces el hecho de ser pasivo era algo mal, era pues como menos, porque pues estabas en la parte femenina de la comunidad. Entonces lo más padre era ser leather o ser oso o ser... ¿Eso qué es leather, oso? Ay, ¿cómo que no sabes, José? No sé. Cuéntame, ver esos eso partes. Ya está. Así de, ok, a ver, eso espérame. Ya está hasta en una de las materias de derecho. No, pues a mí no me lo enseñaron, mis profesores no me dieron esa clase, o ese día yo no fui, no sé. Yo creo, no fuiste. No, bueno, leather tiene que ver no solo con la comunidad LGBT, sino es todas estas relacionado con lo bondage, o sea, personas que utilizan, pero leather es más bien como vaqueros o sea, utilizar cosas de piel. Ok, pero pues, sí, por eso me sonaba la palabra. Sí, eso, sí, y está muy relacionado con lo bondage, que no es exclusivo LGBT. De hecho, es interesante porque pues es donde empieza a ser muy fuertes las marchas. Y pues en las marchas iban las personas vestidas con pues ya sabes, con los ¿cómo se llaman? Pues con todas las cosas leather, toda la parafernalia y hasta bozales y los brazaletes con púas. Entonces es muy curioso cómo en algunos medios, sectores muy conservadores reclaman, ¿no? que los gays vamos por la vida exhibiéndonos y manifestando todas estas depravaciones sexuales, pero en realidad nada de eso es nuestro, todo viene de la comunidad heterosexual. Exacto. Bueno, hemos tomado de ahí, ¿no? Porque al final, pues, finalmente la sexualidad es muy amplia. Lo que nos puede gustar a los gays les puede gustar a cualquier otra preferencia sexual. O sea, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que se hace público, ¿no? Que a lo mejor un heterosexual que le gusta el bondage, por ejemplo, no lo expresa, ¿no? Bueno, una marcha no lo expresa, o lo tiene guardado, ¿no? Ahí en el cajón de a mí no me gusta que sepan mis gustos, ¿no? Cómo me gusta tener relaciones sexuales, ¿no? Fíjate que, de hecho, yo creo que eso es algo muy interesante que nos tocó a mi generación, el tener que empezar a tener como dualidades en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, es decir, eres doctor, o sea, tienes que portarte como un doctor, verte como... Uno de mis maestros me acuerdo que decía, antes de ser médico hay que parecerlo. Igual me lo decían en Derecho. Y en Derecho, y por ejemplo, pues ahorita ya ves abogados de todas las formas, vestimentas y hasta con cosas así, de heavy metal y cosas así. Es que en realidad es cierto, o sea, sí esta lucha que no es nueva, que empieza justo en la generación hippie de decir, pues yo valgo por mis conocimientos, por lo que sé hacer, lo que puedo aportar,
por lo que soy como persona, no importa si ando en guaraches, ¿no? Que a mí me tocó todavía ver mucha gente en guaraches y con morralito, ¿no? Entonces, sí soy una generación que nos tocó todavía vivir esta dualidad de decir, yo, aunque se me antojara pintarme las uñas, no lo iba a hacer porque estaba mal visto, porque no era correcto, con qué tipo de gente llevarte, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo siempre fui como muy abierto para relacionarme con las personas y sí, yo entiendo que a veces en mi familia había de repente como, ¿por qué le hablas por qué te llevas bien con este fulano si es el viene, ¿no? Uh-huh. O ¿por qué te llevas con este chavo si es una vestida? Okay. Entonces, al final, sí nos tocó esa parte que ahorita los adultos jóvenes pues ya lo hacen libremente y todos lo están viviendo libremente, lo cual está muy padre, pero pues finalmente no empezó ahí. Es algo que venimos haciendo generaciones anteriores, ¿no? Pero entonces, en esta generación había un tema medio de, por llamarlo de alguna forma, discriminación interna, que dentro del mismo grupo había como que, ok, yo soy gay, pero yo no soy vestida, pero no estoy de acuerdo con las vestidas, pero no estoy de acuerdo con tal, o sea, dentro del... Ahora sí que las letras se separaban, ¿no? Entre yo soy gay, pero no soy bisexual, pero soy pasivo, o soy activo, pero no es bien visto dentro de la comunidad que se hace el pasivo, o sea, habían estas mismas creencias, ¿no? De qué era lo dentro del ser gay, qué era lo correcto y a lo mejor qué era lo incorrecto. ¿Ocurría esta parte? Y de hecho son cosas que han ido cambiando. No te puedo decir que ya no exista, sí sigue existiendo, pero finalmente yo creo que el hecho de ahora tener redes sociales permite expresar mucho más cosas. Entonces, a veces cuando dicen que estamos con generación de cristal, sí es cierto, es una generación de cristal, según yo y según todo el mundo. Pero la mayor parte de las veces están peleando por cosas justas, y lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque pues sí es por ejemplo, que ahorita está muy sonado el tema del lenguaje inclusivo o incluyente, y pues mucha gente puede decir es una exageración, pero al final de cuentas la causa justa, digamos, en este tema en específico, pues sí es el respetar que hay otras identidades de género. Entonces, al final de cuentas, puede ser que no sean la mayoría de la población, ni siquiera sean la mayoría en la comunidad LGBT, pero sí tener como empezar a hacer esa conciencia de que son personas que existen y si no las hacemos visibles, seguirán estando relegadas del entorno social. Y la sociedad nos seguiremos perdiendo de gente talentosa porque solo les permiten trabajar de prostitutas, solo les permiten trabajar en cosas de estilismo, y como si a fuerza esta va a ser su gusto, ¿no? Sí, porque al final de cuentas este debate que existe ahora sobre el lenguaje, más allá de si la RAE va a cambiar la forma en la cual se utilizan las palabras, creo que es eso, pone en la mesa de debate a actores sociales que no se les está volteando a ver, a sectores sociales a los que no se les están volteando a ver, pone también en la mesa de debate la discriminación que sigue existiendo. O sea, creo que eso es lo rico del tema, o sea, que al final de cuentas, con el tema del lenguaje, con el ellas, pone en tela de juicio nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, yo la otra vez me ponía a pensar en eso, ¿no? Dice, sí, efectivamente, cuando llego a un lugar, cuando llego, no sé, a un grupo, a un salón de clases, ¿no? El hecho de que esté un hombre en el salón ya implica decirles, hablarles en un término masculino, ¿no? De alumnos, ¿no? Ya no son alumnas, ¿no? Si están puras mujeres son alumnas, pero si está un hombre ya son mis alumnos, ¿no? Cambia en ese sentido, entonces es, ok, a ver, me cuestiono esta parte de qué tanto por lo mejor que esté uno cambia en la forma del vocabulario, y más allá de si es importante o no, me hace cuestionar cómo estoy pensando, ¿no? Me ponen, por lo menos yo lo he visto así, me hace cuestionarme mis pensamientos, ¿no? Y me ponen en el análisis, ¿no? Y que eso a lo mejor no hubiera sucedido, no me hubiera yo puesto a analizar eso si alguien no lo hubiera puesto en la mesa de debate, ¿no? Si alguien no lo hubiera puesto en redes sociales, ¿no? Claro, sí, pues es que sí, al final yo nada más pienso y lo he manejado
cuando ves que pues, tú sabes que también doy clases, por ejemplo, en grupos donde mayoritariamente hay mujeres, si se les habla en femenino es como, también estamos hombres, sí, pero si te se dicen... enojan, ¿no? Fíjate o que... te reclaman, profesor, ¿qué pasó? ¿No? Fíjate que a lo mejor en algunos entornos ya no lo reclaman tanto, pero dicen, oye, también estamos hombres, y decirles, bueno, y si te dicen en femenino te conviertes en mujer, pues no. Entonces, si estás en un entorno femenino, pues lo más lógico es que te hablen en femenino. Pero nos choca, o sea, si te das cuenta, al principio te pega y te saca de onda y eso pasa mucho en la comunidad también, o sea, no creas que ya en la comunidad todo es color de rosa y todos somos amigos y todos fluye así bien bonito. Pues no, la verdad es que son constructos sociales que tenemos súper arraigados. Al final no habría problema, Hasem. O sea, ¿cuál es el problema en llamar a todos en femenino, todos en masculino? ¿Cuál sería el problema? El problema es que, pues sí, como hombres tenemos ciertos privilegios. O sea, la verdad es que sí, la sociedad sigue siendo injusta. Entonces, por eso es que sí hay que seguir luchando en esos temas, ¿no? ¿Crees que dentro de la comunidad hay machismo también? Oh, o sea, por supuesto, claro. No hay. En la comunidad todo, ¿cómo crees, todo está deconstruido, todos ya estamos bien progres. Pues justamente eso es lo que te comentaba, es el ir rompiendo con la homofobia internalizada, es decir, ese aspecto de ser gay, de ser homosexual que no quieres tener porque implica ser más femenino, porque implica, por todo lo que implica. O sea, al final de cuentas, muchos podríamos haber sido de niños y de grandes lo seguimos siendo, pero ser más afeminados, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cómo te tratan los demás por ser así. Y el trasfondo es muy fuerte, porque es seguir pensando que lo femenino es lo menos y que es débil, ¿no? Que eres débil, que como hombre no puedes tener un lado femenino porque entonces te estás debilitando, estás denigrando. O sea, hay grados de decir te estás denigrando como hombre, ¿no? Entonces, eso pues todo el mundo lo traemos internalizado porque así nos crían, así nos educan. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que lleva a que haya muchos actos de machismo dentro de la comunidad, como ocurre en todas partes. Y sí es verdad que hay mucho trabajo y mucho avance y además, pues insisto, pues sí ayuda que ahorita las generaciones nuevas tenemos el acceso a las redes de internet, y pues las redes sociales nos ayudan un montón a irnos cambiando estas ideas tan fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, a través del tema de la identidad, de poderse definir, sobre todo en la parte legal, que un hombre puede decir, oye, yo me identifico con una identidad sexual distinta con la cual yo nací, a la biológica, igual que lo puede hacer una mujer, ha permitido que se puedan ocupar diferentes espacios como mujer. Por ejemplo, en el caso específicamente de los hombres que se definen con una identidad femenina, les permite ocupar espacios. Sin embargo, ha existido ahora la queja por parte de las mujeres de decir, oye, espérame, por ejemplo, ahora en las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué un hombre está ocupando este espacio que era nuestro, ¿no? Y se empieza a generar también ahora este debate respecto de que seguimos ocupando esos espacios que son de ellas, ahora los seguimos ocupando nosotros porque somos gays y queremos ocuparlos. Entonces se genera esta controversia que la otra vez la pensaba también. Dije, a ver, espérame, o sea, ¿será que seguimos siendo predominantes? O sea, ¿somos mejores para ser mujeres? ¿O qué onda, no? O sea, lo digo en chiste, ¿no? Pero al final de cuentas ha existido este debate hoy en día, ¿no? De, ok, o sea, como hombres seguimos ocupando esos espacios también. ¿Qué ocurre con esta parte? O sea, es algo que sí requerimos ocupar, al final de cuentas, si un hombre se define con una identidad sexual distinta, o se debería de generar también otros espacios para aquel que se define a efecto de no ocupar los espacios que eran de mujeres y que ahora también estamos ocupando nosotros, o cómo se tendría que manejar ese tema. Mira, obviamente yo no tengo la respuesta total a este cuestionamiento que el Comité Olímpico Internacional lleva como 15 o 20 años debatiendo. Mira, yo creo que para empezar se magnifican las cosas. Porque, a ver, estamos hablando de que la población transgénero es aproximadamente el 1% de la población mundial, digamos. Entonces, pues por supuesto que no van a llegar a dominar todos los deportes, hombres o mujeres trans.
porque pues, o sea, son el 1% de la población, o sea, van a llegar los que se han destacado un chorro en sus deportes. Ahora, digo, lo que yo he leído al respecto es que al final de cuentas, pues las personas que van a estas competencias tienen pues su suplementación hormonal para un cambio de sexo genérico físico. Entonces, al final de cuentas, si estamos hablando en términos hormonales, pues están más o menos en igualdad de circunstancias. Lo que yo sé es que se debatió mucho en cuestión esto, ¿no? De si había o no ventaja o desventaja desde lo hormonal y desde la estructura física. Aquí me parece que el tema es que al final son categorías. Entonces, una mujer trans va a entrar en la categoría que por peso y estatura le corresponda, depende la disciplina, y lo mismo un hombre trans, lo que por peso y estatura le corresponde por su disciplina. A mí me llamó mucho la atención que sí hubo, o sea, no me extraña que haya comentarios transfóbicos, al final es una población súper vulnerada, pero al final yo me quedé pensando, ¿y si la chava no hubiera ganado? Hubieran dicho, ¿de qué le sirve competir si ni ganan? Y si ganó, es que ganó porque en realidad tiene cuerpo de hombre, ¿no? O sea, es como, bueno, pues a nadie vamos a tener nunca contentos. Pero algo que planteaba mucho uno de nuestros ex medallista olímpico que compitió en taekwondo, él decía... Él es un hombre trans y compitió todavía como mujer, pero él lo que decía, bueno, hay otro tema que nadie ha terminado de definir. ¿Qué pasa con la población intersex? ¿Dónde los vas a poner? ¿Con quién van a competir? Entonces, volvemos a lo mismo. Pues los deportes para eso tienen categorías. Yo creo que va por ahí, por las categorías, porque al final de cuentas, a ver... Yo mido unos 63, o sea, aunque, digo, por supuesto nunca lo voy a hacer, pero si fuera a competir en un grupo de mujeres y si todas las competidoras miden 1,80... Voleibol, por ejemplo, ¿no? Que son altísimas. Pero fíjate que esto es muy interesante porque, a ver, yo desde donde lo veo, con lo que he revisado para algunas capacitaciones que me ha tocado dar, el tema de las diferencias sexuales y físicas entre hombres y mujeres. Durante muchas décadas se planteó que el cerebro de las mujeres era menor de tamaño que el de los hombres y que era uno de los datos que se daba como un hecho para considerar que sí había una superioridad de inteligencia probable en los hombres. Pero ¿con qué se rompió con este postulado? Con considerar que en promedio los hombres tenemos un volumen corporal mayor que el de la mayoría de las mujeres. Pero si tienes una mujer que mide 1,90 y un hombre que mide lo que yo mido, lo más seguro su cerebro pues el cerebro de ella va a ser mucho más grande que el mío. Nada más que las mujeres grandototas, pues es una población más chiquita, la mayoría son mujeres más pequeñas. O sea, es a lo que voy. Hay muchos postulados que hay que considerar que la información tienes que contrastarla con la vida real, ¿no? O sea, no puedes generalizar las cosas. Yo creo que en el deporte eso es lo que hace falta considerar, que pues no están llegando a invadir, o sea, no es que llegaron este año el 20% de los atletas ya son trans. Pues sí, fueron de hecho contados, ¿no? No fueron todos los casos, no fueron todas las medallas, fueron casos contados, como tú dices, ¿no? No es una población que esté tomando todos los espacios, sino son casos contados. Y fíjate, si el análisis ese no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Lo había pensado, pero dije, bueno, a ver, pero al final de cuentas me metí al debate, ¿no? O sea, fue sentarme a analizarlo y decir, ok, ¿será que sí estamos ahí ahora ocupando otros espacios? Que tiene razón, que se están quejando de que somos como hombres ocupando diferentes espacios que les corresponden a las mujeres, pero ahora desde otra perspectiva, y es válido o no es válido, y esto que tú me dices me hace mucho sentido, ¿no? Me genera una lógica distinta y encuentro una respuesta que sí, efectivamente, ¿no? Y ahorita que lo decías, lo pensaba, al final de cuentas, una mujer que consume a lo mejor ciertas hormonas,
hormonas masculinas para un deporte, entonces tampoco podría entrar a competir con las mujeres porque tiene una superioridad. Al final de cuentas tiene que ver con un tema de lo que tú comentas, ¿no? Del el peso, están tomando también hormonas femeninas, o sea, se encuentran en una igualdad de circunstancias, ¿no? Y eso es lo que creo que habría que medir más bien, ¿no? En ese sentido, en el tema biológico, ¿no? Es que aparte el tema biológico es súper complejo, porque, a ver, hay personas y tenemos atletas medallistas, ejemplo de eso, que producen más testosterona siendo mujeres. Entonces, su físico es así, diles, a ver, ya no puedes competir aquí. Ya no puedes competir aquí porque tu cuerpo produce más hormonas. Así nací. Espérame, ¿no? Ajá. Así nací y estoy preparada y nos trajo medallas al país. Después entró en controversias de otro tipo, pero ella nos trajo medallas al país, en un país donde no hay apoyo a los deportistas. Bueno, no el que debería haber, ¿no? Entonces, también eso me quedo pensando, a ver, o sea, hay tanto apoyo al deporte a nivel mundial que nos vamos a llenar con toda la población de la diversidad. Pues no va a pasar. No creo que vaya a pasar, no próximamente. Fíjate, hace unos años, bueno, el año pasado, de hecho, en una clase hablábamos sobre la identidad sexual. En una clase de maestría surgió el tema, lo analizábamos desde la perspectiva jurídica y nos comentaban que había una teoría respecto de la identidad, de cómo se define una persona, si es gay, si es bisexual, si es transexual. Y alguien nos comentaba que tenía que ver con el enamoramiento, la parte del amor, del sexo con el cual la otra persona se enamora a una persona, define la sexualidad, de tal forma que si a un hombre, por ejemplo, tenía relaciones con otro hombre, pero no generaba este enamoramiento, había tenido relaciones gays, pero no era considerado como gay. Igual una mujer que tenía relaciones con otra mujer, había tenido relaciones lésbicas, pero no era considerado como lesbiana, si no había este efecto del enamoramiento, que al final de cuentas el enamoramiento, pues yo lo entiendo como también algo psicológico, ¿no? Algo psicológico y también algo químico, ¿no? Del propio cuerpo, más allá de la postura esta romántica que le podemos dar, tiene que ver con un tema también del cuerpo, ¿no? De la química, de la psicología. ¿Es correcta esta postura? ¿Son otros los factores que lo definen? O sea, es interesante el planteamiento, es como todo explica una parte de... O sea, cuando dices amor, bueno, pues es que es como si vemos una telenovela de 1987, cuando una pareja se va a ir a la cama, dicen que van a hacer el amor. Ajá. Se romantiza, ¿no? Esa parte. Se romantiza o a lo mejor ¿qué es el amor, no? Hay que hacer todo un debate. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Exacto. No, pero en realidad, mira, o sea, hay que... Y estos espacios son muy buenos por eso. Una cosa es identidad de género y otra es orientación sexual, ¿no? Okay. Y todos tenemos una de las dos. O sea, tenemos una identidad de género y tenemos una orientación sexual. Identidad de género es... ¿Cómo identificas a tu cuerpo? ¿Cómo te identificas como persona? Si eres un hombre, si eres una mujer, o si eres un poco de ambos, o si a veces ni siquiera estás seguro. Por supuesto que la mayoría de la población nos identificamos como hombre o como mujer, pero hay un sector de la población que le pasa eso, ¿no? Que su cuerpo, la mayor parte de su cuerpo es de hombre, la mayor parte de su cuerpo es de mujer, pero se identifican distinto. ¿Y por qué digo la mayor parte? Porque al final la identidad de género la tenemos en el cerebro. Ajá. O sea, yo sé que pienso así porque soy psiquiatra, pero de todos modos el cerebro existe, de verdad está allá adentro. En serio, sí está, sí, ¿no? Está. Si te abres aquí, lo vas a encontrar, ¿no? Eso es un hecho. Y aparte hay toda una serie de hallazgos genéticos que han demostrado cómo los genes que nos hacen que desarrollemos la identidad, no solo de género, la identidad en general, pero sí la de género, ni siquiera son el X y el Y. Okay. Los tenemos en otros cromosomas. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque al final el que una persona sea trans tampoco es como que lo trans está ahí en la nube. O sea, no está en su disco duro de internet. O sea, le está pasando físicamente. O sea, no es que no leyó una revista y se le ocurrió, sino tiene internamente esta decisión, ¿no? Al final de cuentas,
Eso es lo a lo que te refieres, ¿no? O sea, su cuerpo, su psique está orientándose hacia esa especie. Claro, ¿no? y además eso es muy importante saberlo porque muchas veces dicen que tenemos la agenda gay, ¿no? O sea, ya quisiéramos tener los espacios que pudiéramos tener y no haber perdido oportunidades fuertes e importantes. Creo que todos nos ha tocado, a menos que nazcas multimillonario, ¿no? Entonces, y aún así depende de tu entorno familiar, porque tu entorno familiar puede bloquearte. Pero bueno, volviendo a esto, el hecho es que al final, pues sí, es también tu parte biológica la que te lleva a tener una cierta identidad de género. Y la otra cosa es la orientación. Orientación en el sentido de qué es lo que te gusta. La orientación sexual se refiere exclusivamente a qué te gusta. Si te gustan las personas del sexo opuesto, si te gustan las personas de tu mismo sexo, si te gustan ambas, o inclusive hay personas que más bien se enamoran de la persona. Entonces, aquí es donde vienen las orientaciones, ¿no? Si te gustan las personas de tu mismo sexo, pues eres gay o eres lesbiana, o ambos casos homosexual, ¿no? Si te gustan de los dos sexos, pues entonces eres bisexual. Y en la actualidad pues se considera ser pansexual, es una persona que se enamora de la persona. Entonces le ha pasado enamorarse muchas veces de hombres y una que otra vez de alguna mujer. No importa si fue un hombre o una mujer, le pasa. Yo antes cuando escuchaba eso de pansexual decía yo, es que me encanta el pan, entonces soy... Y me gusta el pan, ¿no? Entonces pansexual porque se enamora de las conchas. De las conchas, ¿no? De los pero las del pan. Ahora, sí, por supuesto, se generan otros términos que pues al final es porque pueden ayudar a entender un poco más. Luego dicen, es que ya tenemos hasta entre bromas, ya tenemos como 57 letras añadidas. Al final ayuda a entender un poco más lo que pasa, pero bueno, no tiene que ver precisamente con enamoramiento. O sea, es decir, para saber que me gusta un hombre no tengo que enamorarme de la fuerza, ni tuve que... O sea, es algo que tú te vas dando cuenta desde que eres niño y pues no es porque te estás enamorando de alguien. Por eso diferiría un poco del tema de enamoramiento. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que tú me decías, bueno, si dos hombres tienen relaciones, son gays, no sabemos. La única persona que lo sabe es la misma persona, ¿no? Porque al final, pues hay sexos servidores, ¿no? Y entonces muchos de ellos son heterosexuales. O sea, el tener relaciones con otro hombre es parte de la chamba, pues punto. Entonces, y de hecho, dentro de temas más bien de salud, se ha utilizado el término de hombres que tienen sexo con hombres, teniendo en cuenta que hay una población que está en esta situación. Pero aparte, bueno, o sea, al final, como decían antes, una golondrina no hace verano. O sea, si alguien alguna vez experimentó, quiso saber qué pasó, se dejó llevar, probablemente, o lo más seguro más bien, es que eso no lo defina, ¿no? Pero sí hay mucho tabú al respecto, ¿no? O sea, hay muchas creencias al respecto sobre ese tema de alguien que a lo mejor tuvo una relación diferente a su orientación sexual biológica, de no, es que es gay, o sea, ya se generan como muchas estas posturas, estas opiniones, ¿no? Cuando al final de cuentas, como tú dices, ¿no? La persona en su foro interno es la que lo sabe y lo que lo puede definir, ¿no? Y hace rato te decía esta parte del llegar y saludar y decir soy heterosexual, porque pareciera sumamente importante también este punto, ¿no? Pareciera que algo que sucede en mi intimidad, como mi preferencia sexual, tenga que ser expuesto y tenga que decirle yo a la gente, hola, soy bisexual, hola, soy heterosexual, hola, porque hoy pareciera que te lo preguntan, ¿no? De, ¿eres gay? ¿Eres esto? ¿Eres lo otro? A ver, espérame, o sea, si lo soy, ¿cuál es el problema, no? Ese es mi pedo, o sea, ¿qué me tienes que estar preguntando, no? Ese tema. Y se vuelven mejor en las pláticas, haces en una reunión y llegan y te preguntan, oye, ¿eres gay? Oye, ¿eres esto? Oye, ¿eres lo otro? Y lo platicaba el otro día con César Cáceres, le decía, entonces tengo que llegar yo, para que nos pongamos parejos, pues tendré que llegar yo y decirle, ¿qué tal? Mucho gusto, Hassan Rodríguez, heterosexual, ¿no? O sea, aquí traigo mi tarjeta, mire, ¿no? Cuando guste coger conmigo, aquí estamos a la orden, ¿no? Okay. Mira, me gusta así, y por cierto también, o Hassan Rodríguez, me gusta de perrito, ¿no? Okay. Porque tiene que ver con un tema de mi intimidad, ¿no? De cómo me gusta hacerlo, Hassan Rodríguez Bondage, ¿no? O sea,
tendríamos que llegar a ese grado de presentar nuestra tarjeta y no solamente ponerle abogado, heterosexual, y me gusta el sexo cochino, ¿no? Así, sí. Para que la gente entonces esté tranquila y diga, ah, mira, él es fulano de tal, sus preferencias sexuales son estas, le gusta de esta forma y tiene un potro en su casa, ¿no? Porque pareciera que a eso estamos orillando a quien tiene una preferencia sexual distinta a la preferencia biológica con la que nació, respecto de tenerlo que informar a todos, ¿no? De llegar y decir, soy gay. O sea, si me he visto de una forma, me he visto de la otra, es mi bronca. No te tengo por qué estar informando y estarte explicando cómo me gusta, cuál es mi preferencia sexual, si soy LGBTQ, o sea, no tengo que estártelo explicando, ¿no? Pero hoy como sociedad pareciera que eso se vuelve como sumamente importante, más allá de la persona, más allá de quién soy, sino cuál es mi preferencia sexual. Pareciera que, si bien luchamos para que eso no nos defina, hoy pareciera que eso lo estamos llevando a lo que nos define, ¿no? El generar estas preguntas, o sea, hacemos que la otra persona nos diga para determinar nosotros cómo lo estamos definiendo o las etiquetas que le querramos poner, ¿no? No sé si coincides en esa parte o... Bueno, más bien no lo había pensado, será porque no soy heterosexual, ¿verdad? Pero en realidad, mira, yo creo que sí estamos en una época un poco revolucionaria, o bastante revolucionaria en términos sociales, ¿no? Sociales y culturales. Entonces, tal vez por eso es que son temas que sí se llegan a sacar a la mesa. Probablemente no en todos los círculos, a lo mejor tiene que ver con que aunque, pues, a lo mejor por ser profesionistas, por tener como tratar de llevarnos con gente un poco más abierta, pues se pueden abrir más estas preguntas. Probablemente no en todos los sectores esté pasando. De hecho, ya diste demasiada información, ¿eh? Le voy a incluir en mi tarjeta ahora sí de, mire. No, pero en realidad yo creo que... pero decías algo muy importante, que si nos define o no nos define como personas. Es que sí son cosas que nos definen, pero yo creo que más bien no tendrían que definirnos para todo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando algo que dentro de la comunidad nos choca mucho es cuando sectores conservadores, que yo no creo que sean mayoría, más bien igual que nosotros, ya tienen voz. Antes, pues no, nada, pero las redes están para todos, ¿no? Pero algo que dicen es que adoptes ese estilo de vida. A ver, espérate, ser gay no es un estilo de vida. Yo tengo el estilo de vida que me da el don. No, deja eso. O sea, que está definido por muchas cosas. ¿Dónde naciste? ¿Cuánto dinero tenía tu familia? ¿Dónde te mandaron a estudiar? ¿Con quién te gustó llevarte? ¿Si eras más rebelde? O sea, las cosas que... O sea, ser gay no es un estilo de vida, por supuesto que no. O sea, puedes tener coincidencias con gran parte de tu comunidad, pero al final tampoco es que todos tenemos que hacer lo mismo. Pero sí te definen muchas cosas. O sea, sí te define tu orientación sexual, por supuesto que te define tu identidad de género. Lo que hacer tan visible todo esto, esperaríamos todos que nos lleve es a que ya no te defina para conseguir un trabajo, no te defina para que te saquen de tu círculo religioso, ya no te defina para que tu familia te rechace o no te rechace, ya no te defina para que la policía te golpee, ya no te defina para, o sea... Sí, que me defina como persona, pero que no me tenga que definir cómo me tratan los demás, ¿no? Claro. O sea, me puede definir como persona, sí, pero que no represente algo del trato diferenciado, de cómo me van a tratar los demás en el espacio, de que tengan que saber para saber cómo me van a tratar, ¿no? O sea, te voy a tratar de una forma si eres gay, pero te voy a tratar de otra forma si eres heterosexual, pero te voy a tratar de otra forma si eres travesti. O sea, eso es a lo que yo me refería. O sea, cómo lo ponemos en la mesa y dependiendo de cuál va a ser tu preferencia sexual, es cómo me voy a llevar contigo, ¿no? En los hombres ocurre mucho, ¿no? De, eres gay, es chino, es que, espérate, güey, o sea, no porque... No me vas a encantar. Exactamente, ¿no? O sea, no te estoy viendo y digo, o sea, no tiene que ver esa parte, ¿no? No es podemos ser amigos y podemos llevarnos súper bien y no tiene nada que ver nuestra preferencia sexual en cómo nos vamos a llevar o en cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Pero influye mucho en el cómo tratamos a la otra persona. Por eso decía esto de entonces me tengo que presentar de esta forma para que sepas y me trates de diferente manera, ¿no? Ahora, aquí habría que ver quiénes lo preguntan. Yo creo que más probablemente lo preguntan otros heterosexuales. Mira, pero bueno, al final
las personas somos muy preguntonas. Sí. Y preguntamos cosas que a veces incomodan a los demás. Y le pasa a toda la gente, pero sí te puedo decir que al final de cuentas son los grupos que, digamos, que culturalmente hemos sido vulnerados, estamos más sometidos a estos interrogatorios. Entonces, si en la actualidad los heteros le están preguntando si eres gay, están probando un poquito de lo que hemos estado viviendo todos los otros sectores vulnerados, porque no digo que nada más nos pase a nosotros, o sea, las personas que usan silla de ruedas les preguntan cosas que te importa, o sea, ¿para qué quieres saber cómo le hago para pasarme a una silla? ¿Me vas a ayudar? Ajá, o sea, exacto. Si no me vas a ayudar, Ese se preguntó, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres saber si soy gay? O sea, ¿te gusto? ¿O qué quieres? ¿Me vas a presentar a alguien? Entonces... Me viste en Grindr, ¿no? Me viste, sonó la alarmita, ¿qué pasó, no? Y justo esto de ser muy preguntones es que, por ejemplo, yo creo que a mí me ha pasado un poco que me pregunten algo relacionado a eso que sea incómodo, pero pues sí, si alguien llega y me pregunta, ¿y tú eres activo, pasivo o inter? Así como, bueno, ¿y por qué quieres saber? Y le pasa mucho, por ejemplo, a la población trans. ¿Y tú ya te operaste? Pues, o sea, ¿por qué quieres saber? O sea, para empezar, ¿qué? Para empezar, defíneme, ¿no? Sí, fíjate que tenía yo aquí un quiste sinovial y ya me lo quitaron. No, o sea, ¿para qué quieres saber? O sea, si quieres preguntar eso es porque tienes otro interés, sí o no, porque al final de cuentas, pues, o sea, tengo un amigo que todo el mundo le pregunta si es gay, pero al final termina siendo como algo positivo, porque es un chavo como no sé, más abierto en muchos temas, como muy amoroso, como muy... Y al final, pues creo que eso ha generado su éxito con el sexo femenino, bueno, creo. Al final, a lo mejor tampoco es tan negativo que te pregunten si eres gay, creo. Sí, porque un amigo el otro día me preguntaba, me dice, oye, ¿tu amigo fulano es gay? Le dije, pues no sé, pregúntale. O sea. No sé, pregúntale. Yo no le pregunto porque para mí es, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Además es mi cuate, me vale valiendo madres cuáles son sus preferencias sexuales. Yo lo amo, es mi amigo, me vale gorro lo demás, ¿no? Si tú quieres saber, ve y pregúntale, te abre la puerta, échale una llamada y pregúntale sus preferencias, ¿no? Y de hecho hasta le dije a este amigo, ¿por qué te gusta? Yo que se me hace que estás esperando que él te lo diga porque tienes un interés en él, ¿no? Si tanto me estás preguntando es como que, oye, le gusta a fulano, ¿no? Como la típica pregunta del chavito, ¿no? De, oye, ve y pregúntale a la niña o al niño si le gusta, ¿no? Le digo, creo que por ahí va tu interés, ¿no? Exactamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿para qué tanto querer sabernos si es algo también al final de cuentas íntimo, ¿no? Y si la persona lo quiere decir, ok, tienes la libertad de decirlo, ¿no? Dilo, exprésalo, no hay ninguna bronca, ¿no? Pero eso de estar preguntando y de estar generando oye, te vale gorro, ¿no? Pregúntale a lo mejor también su preferencia política, ¿no? ¿Eres de izquierda, de derecha, ¿no? O sea, creo que hay más, ¿no? Que solamente ese punto, pero al final de cuentas genera morbo, ¿no? Sí, Le genera morbo a la gente y ese se vuelve como que esta pregunta habitual, ¿no? Aparte de eso que dijiste, lo que se ve no se juzga, pues sí, también, o sea, al final, pues la pluma sale a veces. Bota, ¿no? Brota, pero puede generar confusiones también, o sea... Haciendo memoria, he tenido amigos que todo mundo igual, o sea, no es nada más que comenté hace rato que ya estoy balconeando a la gente. Igual. Pero pues, yo me acuerdo en medicina, tenía un amigo que todo mundo pensaba que era gay y no era. Y obviamente también, pues como era más afeminado, era bastante afeminado y aún así, pues él no era gay y tuvo varias novias, o sea, digo, tampoco es como que yo entré a ver, pero evidentemente no iba por ahí. Pero pues sí, al final, pues sí, o sea, ¿para qué quieres preguntar, no? O sea, y pasa por ahí, ¿no? Por el hecho de que sí, la sociedad tendemos a ser muy preguntona. ¿Cómo era, por ejemplo, las marchas que a ti te tocó vivir de la comunidad? ¿Cómo eran las marchas de ese tiempo y cómo son las marchas y los movimientos de ahora? ¿En qué ha cambiado el movimiento
ha habido muchos cambios, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado el movimiento? Desde la marcha, por ejemplo, desde ese acto de salir y manifestarse, de ser disruptivos y manifestarse libremente, ¿cómo ha cambiado a las marchas actuales? Fíjate que esa es muy buena pregunta, porque tiene que ver con lo que yo te decía de ser de mi generación, ser generación X. Yo participé muy poco de los movimientos cuando estaba más chico, entre que estabas en la universidad, entre que no sabías si debías ir, entre que había miedo si te iba a pasar algo. Pero sí te puedo decir que de lo que experimenté en esos años es que las marchas tenían mucho más contexto de nuestros referentes. O sea, en esa época todo el mundo sabía quiénes habían sido los escritores que eran gays y que lucharon por el posicionamiento de no ser discriminados, de que no los obligaran a casarse con una mujer, como Salvador Novo, como Carlos Monsiváis. Entonces había más conocimiento de los referentes. Y algo que pasó mucho en la década que pasó, en los últimos 10 años, es que sí debo decir que la población millennial, cuando toman en su poder, porque les toca, porque es pasar la estafeta, porque ya los viejos ya ni podían marchar, empieza a darse mucha comercialización. Al tema de que hay muchas empresas que se han colgado de la comunidad para generar ganancias, tal cual. Entonces, una crítica y a lo mejor yo no estoy en contra del capitalismo para nada, ni de la comercialización. Son cosas que pasan, es lógico que pasaran, porque si estábamos pidiendo visibilidad, empezaba a ocurrir. Sin embargo, algo que se empezó a criticar muy fuerte, sobre todo de la marcha de Ciudad de México, fue justamente que ya estaba dominada por las empresas. Entonces, los carros alegóricos carísimos, con un montón de parafernalia, era porque los pagaba una empresa. Coca-Cola decía, ¿no? Sí, o sea, sí había patrocinio de laboratorios que producen pues, cosas de belleza, gimnasios, algunas marcas fuertes, Nike, no me acuerdo si Coca-Cola, probablemente sí, pero empezó a haber mucho ruido dentro de la comunidad en decir, a ver, y han abierto más espacios de trabajo para la gente de la comunidad. Tienes gente trans que no les dan trabajo en otro lado, trabajando en tus espacios. Entonces, cuando empezó a darse esta queja y empezó a manifestarse por ahí, fue las últimas marchas, las empresas se fueron hasta atrás. Y entonces ahora los contingentes están, este último año fue muy padre porque los contingentes fue hasta adelante, iba nuestros compañeros de la comunidad que tuvieran alguna necesidad especial física, ellos fueron hasta adelante. Víctimas de transfeminicidios, familiares que perdieron, o sea, los familiares que perdieron a personas por transfeminicidios fueron hasta adelante. Mujeres, porque las mujeres tradicionalmente también en el colectivo habían estado un poco más relegadas, fueron más adelante. De ahí entramos toda la comunidad gay y hasta atrás todos los que apoyan, ¿no? Y hasta el último las empresas. Y yo creo que eso es muy interesante, es muy positivo. Sí debo decir que a mí me parece que estas personas que son generación X, que son quienes tienen ahorita el micrófono fuerte en redes sociales, no conocen de los referentes. Eso es grave, pero pues bueno, finalmente así están las cosas. Pero, insisto, los adultos ya más jóvenes, porque los generación millennial ya no están jovencitos. No, ya tampoco. Y la generación millennial está siendo una generación de cristal, pero yo creo que con causa, y eso es bueno, porque pasarán cosas exageradas, tal vez sí, pero sí se está dando más visibilidad y sí entonces empiezas a ver más normalización para nosotros, y al final los beneficiados somos nosotros, y yo creo que la sociedad en general, porque pues las sociedades que tienen menos discriminación son las que tienen más optimización de uso de recursos, entonces creo que hasta por temas de administración pública deberían de ubicar que necesitamos cambiar.
Oye, esta parte, se me hizo muy interesante esta parte que me dices de la intervención de las empresas. O sea, al final de cuentas vieron un nicho de oportunidad y se metieron y como bien mencionabas, ¿no? En lugar de cambiar sus políticas públicas o sus políticas internas en las empresas, de contratar personas con diferentes preferencias sexuales, con a lo mejor contratar a una persona que es abiertamente transexual y que llega vestido de mujer a trabajar y no discriminarlo, se enfocaron más en la comercialización, ¿no? En el generar ingresos, en el enfocarse en este punto. Tiene que ver en algo esta generación también muy metida en redes sociales, por ejemplo Instagram, el hecho de que de manera constante están subiendo información. Es una generación muy dada a eso, ¿no? De subir de manera constante todo lo que le sucede durante el día a día y de obtener también el apoyo de estas marcas, de estas empresas que están buscando también a estos personajes que son influencers, que a la marca le conviene que los vean utilizando ciertos productos, porque bueno, genera que otras personas que comulgan con la idea del influencer precisamente también compren sus productos y también los utilicen. Tendrá que ver este punto en que entraran las marcas, ¿no? Porque se me hace algo súper raro, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, raro y no, porque están buscándole por todos lados donde entrar, ¿no? Pero tendrá esta parte que ver con esta generación tan metida en redes que también las marcas aprovecharon y dijeron, pues vamos a meternos al movimiento. Sí, por supuesto que sí, o sea, tiene muchísimo que ver pero bueno, también hay ya una dinámica dentro de los influencers. Yo veo que cada vez la sociedad empieza a ser mucho más crítica, ¿no? Entonces también influencers dentro de la comunidad que han pues que han hecho cosas criticables, como puede pasar en todas partes, son cosas que sí generan rechazo, ¿no? Entonces ya no es tan simple el manejo de estas cosas. Por supuesto que hay sectores que siguen muy, muy retrasados en cuanto a cosas sociales. La televisión abierta es un desastre. Yo estoy sorprendido que haya cosas que sigan poniendo como comedia, ¿no? Exacto. O sea, en particular en estas semanas, en programas nuevos, están sacando al enfermo mental como un motivo de burla. Como el chiste, como reírte, o sea, con camisa de fuerza y cosas así. Ayer mismo estaba en un programa cómico y la risa era que 3 personas se suicidaron. Ok, o sea, así de terrible están las cosas. Pero justamente esto está pasando, que alguien hace algo malo y todo el mundo se da cuenta. Y más dentro de redes sociales. Entonces, no sé, volviendo un poco a lo que me decías, bueno, y ahora ya tengo yo que decir qué soy o qué me gusta o cómo me gusta. Tal vez sí, estamos en un momento de mucha efervescencia todavía de información. O sea, si hace 10, 15 años pensábamos que estábamos en la era de la información, seguimos en la era de la información. ¿Sí? Y al final yo creo que está generando cosas positivas y que se empiece a hablar, por ejemplo, de orientación sexual, de identidad de género, cada vez más abierto, y que eso genere que poco a poco las cosas realmente, esta palabra tan de moda, se normalice. Pues sí, eso queremos, que se normalice, que no porque no sea identitario, ¿no? O sea, sí me identifico, pero no me define totalmente como persona, y entonces pues darnos cuenta que pues sí, la sociedad somos un mosaico de cosas, ¿no? ¿Y sientes que ha disminuido la violencia, que de generaciones atrás a las generaciones actuales ha ido disminuyendo la violencia a la comunidad, o se ha mantenido igual? ¿Cuál es tu percepción respecto de esto? Tanto tu percepción personal como a lo mejor también en estadísticas, en números. ¿Cómo sientes Las estadísticas dicen que no, que seguimos siendo muy violentos, y en particular la violencia contra la población trans está peor, que, o sea, no viene para abajo. No está disminuyendo la violencia. Por eso es que sí es necesario la visibilidad. O sea, yo te comentaba, bueno, nos tocó vivir, bueno, creo que soy más grande que tú, pero nos tocó vivir épocas más seguras en términos generales, pero al final de cuentas los que la llevaban siempre eran los más vulnerables. Y si asesinaban a alguien de la comunidad LGBT, es más probable que la sociedad lo pase por alto.
o sea, no es algo que, es que pasó el año pasado, o sea, acaba de pasar. O sea, en Yucatán mataron a un chico, la policía. Okay. Y no hubo marchas, no hubo reclamos. ¿Por qué? Porque era un chico gay y porque estaba intoxicado. O sea, era una persona vulnerable porque ni siquiera estaba en pleno uso de sus facultades. O sea, si el pretexto es que estaba intoxicado porque había usado cristal, pues sí, pero lo violaron y lo mataron. Eso no tiene nada que ver, o sea, no tienen por qué abusar de la persona, ¿no? Y no hay ni una sola y no hay detenidos. O sea, su mamá se regresó a su estado, porque era migrante en Yucatán, y se regresó a su estado con el cuerpo de su hijo y sin justicia. Entonces, no está disminuyendo. No está disminuyendo. Los transfeminicidios siguen todo el tiempo. Y no solamente en México, en el resto del mundo. A veces pensamos que Europa es súper progre. Ahorita ha habido unos programas de concursos de drag queens y hay el capítulo o la versión de Holanda. Y todos los concursantes de lo que hablan en su historia de vida es discriminación, abusos, falta de oportunidades laborales. Y es Holanda. ¿Sientes que ese sector, precisamente el grupo travesti, es el que está más sufriendo el transexual? Siempre han tenido mucho más ataques. Eso es indudable. Y algo que la comunidad luchamos hablando dentro de estas homofobias internalizadas es no olvidarnos que ellos son los que iniciaron la lucha por los derechos. Ellos son los que marcharon por primera vez. Ellos son a las que a la líder, a Marsha, la mataron. Apareció ahogada en un río si no me equivoco, fue en el 68, y no hubo un solo detenido por su muerte. ¿Y todo por qué? Por marchar, porque por detenciones injustas, por las racias que hacían en Nueva York. Estamos hablando de Nueva York. O sea, realmente es la comunidad que más sufre agresión y es la que inició los derechos. O sea, el hecho de que ahorita nos casemos, yo estoy casado, me casé aquí en el estado de Quintana Roo, o sea, no son cosas de que, es que los abogados son bien buena onda, son bien lindos y dijeron, necesitamos cambiar las leyes para que estos... no, fue una exigencia, o sea, y de hecho, el primer matrimonio se da por... Hay un error un error por decirlo, porque en cuanto una omisión. Una omisión. No. O sea, yo me refiero en cuanto que ellos no lo hicieron en ese sentido. O sea, error en cuanto que no decidieron hacerlo de una forma de que el legislador le haya dicho, vamos a ponerle que el matrimonio es entre una persona entre dos personas, ¿no? Si no se les fue, ¿no? Se les fue a ellos, y pusieron dentro de la definición de matrimonio que que el matrimonio era la unión entre dos personas. Punto. Pero no fue porque ellos en verdad quisieran llevarlo a cabo, ¿no? A lo mejor sí, quién sabe. A lo mejor sí, bueno, igual alguno dijo, vamos a poner la gana. Era alguien progre y decía, algún día esto va a servir. A lo mejor. Habría que investigar quién. Que yo le digo a mis alumnos que vamos para allá, que el matrimonio después va a decir, y no lo digo en broma, lo digo en serio, que el matrimonio después va a decir, es la unión entre dos o más personas. Porque también puede ser eso, ¿no? Sí, las relaciones poliamorosas existen y no porque no nos guste a los demás o no sea lo que nosotros queremos, significa que no existan. Sí, y de hecho la Corte ya está reconociendo ese tipo de uniones, de que tienen los mismos derechos, sea una pareja, a ver si es una pareja, o sea, varios, o sea, al final de cuentas, si hay una relación constante de 3 o más personas, tienen derechos. O sea, ya ha habido casos ahí que ha resuelto muy interesantes y ya se está yendo. La Corte también ha estado muy progre en esa parte de resolver a favor, ¿no? Pero en este caso que te decía, me acuerdo que el primer matrimonio se da así. Luego, cuando el registro civil dice en Cantunilquín, si mal no recuerdo le dijo la oficial del registro civil, lo acepto, no hay ninguna bronca. Efectivamente, el código dice que es la unión de dos personas, entonces no hay problema si los dos son hombres. Lleva a cabo el registro y después cuando llega al registro civil de Chetumal para la inscripción, es ahí donde lo niegan y se empieza a generar esta polémica. Acuden a tribunales, ya habían otros casos en tribunales y se logra precisamente que se reconozca el matrimonio. Y ya habían empezado precisamente esta lucha y en tribunales, y la Corte al final de cuentas empieza a generar ya reconocimiento con una mayor amplitud. Quintana Roo no reformó, lo dejó igual,
pero se requirió el reconocimiento del, ok, tienen el derecho, o sea, no tenemos por qué limitarlo, ¿no? De hecho, hasta cambiar las actas para que pueda ajustarse a esta realidad, y también con el tema de la identidad, ¿no? Ahora también se permite. Oye, perdón. No, es que de hecho me acuerdo que alguno de los argumentos que hubo en su momento era que no había formato que dijera para ponerlos. Por favor. Pero al final, pues, no sé si te acuerdas, pero cuando empezó ese año que ya no se tuvo que hacer amparos ni nada para casarse, la primera acta de matrimonio fue la mía, ya sin tener que pedir nada. Ah, mira. Sí, y nos casamos en el registro civil, ahí en como... O sea, me recordó a mis amigos que se casaron durante la carrera porque habían metido la pata, bueno, y que fuimos ahí bien escuincles todos, o sea, en el registro civil. Se me hizo así como muy chistoso casarte en el registro civil y no así todo fresa en una fiesta, pero sí, de hecho nosotros nos tocó justamente, y fue muy bonito porque la juez que nos casó nos conocía, ella casó a mi hermana y pues estaba muy feliz de que era su primer matrimonio que hacía con dos personas del mismo sexo, y que además no tuvo que haber todo un rollo. De hecho, mucha gente nos preguntaba que por qué no nos casábamos en la Ciudad de México. Y yo decía, no, yo me voy a casar donde vivo. Entonces me voy a esperar. Y yo dije, ojalá sea dentro de 50 años, pero y después nos vamos a las quesadillas de Don Javier, ¿no? Oye, no, yo pensé que... No, porque fue en el otro. No fueron de las palotas. No, yo dije, no, serán en 50 años, no, pero pues no, ya no pude salir huyendo, ¿no? Te dijeron, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Viste ese meme que decía, queremos matrimonio igualitario para que sufran igual que nosotros? Exactamente, ¿no? Que la sientan igual. Sí, exactamente. De hecho, hoy estoy tratando un asunto en el despacho sobre copaternidad. La comaternidad, la Corte resolvió sobre el tema, pero porque se había presentado sobre comaternidad, o sea, dos mujeres que son madres de un menor. Una es la madre biológica y la otra es la pareja. La Corte lo resolvió en ese sentido porque el caso que se presentó era de comaternidad, pero dentro de la sentencia habla que es el mismo derecho también para padres, ¿no? La copaternidad, o sea, tanto pueden ser dos mujeres como pueden ser dos hombres, ¿no? No hizo distinción. Pero en registro civil se presenta un caso de copaternidad, uno de ellos aporta el esperma, llevan a cabo la subrogación de un vientre, un familiar de ellos les presta el vientre, llevan a cabo la inseminación del óvulo con el esperma de él y nacen unas mellizas, son de hecho. Pero pues, los dos son padres, la otra persona solamente prestó el vientre, no tiene interés de procrear y los dos son los papás, ¿no? Se presentan al registro civil a llevar a cabo la inscripción de nacimiento de las menores y se los niegan. Le dicen, no, es que no tenemos el formato, es que... No hay formato. La computadora dice no. Exactamente, la computadora como que se traba y no lo acepta y van a Chetumal y le dicen, es que ya hemos tenido el caso de la comaternidad, pero nunca habíamos tenido el caso de copaternidad, entonces no sabemos cómo resolverlo. Entonces, por favor, o sea, es lo mismo, o sea, ya resolviste comaternidad, o sea, ¿qué te hace pensar que es diferente para el caso de dos hombres? O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que a lo mejor requerirías pedirles? ¿No? Pues que te acrediten el tema de que hubo un procedimiento de reproducción asistida, que te lo demuestren nada más, y que la mujer que subrogó el vientre alegue nada más simplemente que no tiene la voluntad procreacional, ¿no? Que aparte no tiene ni carga genética de ella, ¿no? No tiene eso, no solamente la carga genética, sino tampoco tiene la voluntad procreacional, que es algo que toma en cuenta la Corte, o que la Corte determinó, decir, a ver, ¿había voluntad procreacional o no? No hay voluntad procreacional. Perfecto, no hay y no hay carga genética, pues entonces no se le puede considerar como madre, ¿no? Aunque haya estado en su vientre 9 meses ahí pariendo el chamaco, ¿no? O sea, y la Corte sí lo resolvió, pero hoy las autoridades se están peleando por ese tema de no poder resolver la inscripción de dos menores por ese simple hecho, ¿no? Y estamos atendiéndolo en el despacho, vamos a acudir al amparo, por supuesto, para poderlo resolver. Pero ya empieza la pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad tengo de acudir al amparo cuando es algo tan simple, ¿no? Cuando es algo que la propia norma te da la línea y que no se necesitaría llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, son partes de la falta de conciencia que creo que todavía existe en las autoridades, ¿no? De entenderlo. Sí, de los cambios que tienen que ir ocurriendo, porque al final, a ver,
aquí tiene que ver con formas de maternaje y de paternaje. O sea, para empezar, son cosas que además siempre han existido. O sea, ¿cuántas veces niños que se quedaban, que se moría la mamá, se moría el papá? ¿Y quién los criaba? O sea, la tía que no se casó, el tío que no se casó. O sea, entiendo que en otras épocas era más difícil para una mujer salirse del hogar, pero, a ver, muchos tíos que no se casaron, un tío mío que no se casó, pues no se casaron porque eran gays, pero no lo podían expresar. Entonces, ¿y quién se hizo cargo de los sobrinos? Pagó la escuela, pagó la educación, se desveló con ellos para O sea, al final las formas de maternar y paternar son tantas. O sea, al final yo creo que sí son estos cambios sociales que hacen falta, porque pues la gente que está en contra de que los demás que somos diferentes nos manifestemos, para empezar ni siquiera voltean a ver lo que tienen en su casa, ¿no? ¿Qué crees que hoy hace falta? ¿Qué crees que es el siguiente paso dentro de la comunidad? Pero no solamente dentro de la comunidad, al final de cuentas, como sociedad, ¿cuál es ese siguiente paso que tendríamos que dar para erradicar violencia, más que eliminar, erradicar violencia, generar una nueva forma de pensar, el ser más integrales? ¿Cuál sería ese siguiente paso? Mira, yo creo que para la comunidad algo muy importante es que sigamos siendo autocríticos, que sigamos siendo críticos con lo que hacemos como personas, cómo nos tratamos entre nosotros, qué necesitamos mejorar, estar conscientes que todos los sectores sociales somos imperfectos. Entonces tampoco desgarrarnos las vestiduras por los errores, pero sí seguir mejorando. O sea, dentro de la comunidad LGBTIQ, que además somos muy diversos porque cada letra implica o identidad de género, o preferencia sexual, o ser simplemente diferente. Entonces, dentro de nosotros mismos, ser más autocríticos, aprender más de nuestra historia, que eso ha fallado bastante en los últimos años. Y yo lo que sí diría a la sociedad en general es que tengan en cuenta que gran parte del rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+, es porque nosotros representamos en gran medida, no todos, pero en gran medida representamos el lado femenino de la humanidad. Y entonces tenemos que revisar nuevamente como sociedad por qué rechazamos a lo femenino. O sea, creemos ser una sociedad que venera a la mamá y seguimos rechazando lo femenino. ¿Dónde está la congruencia ahí? Ok, entonces sería esa parte que tú consideras como la importante, ¿no? El por qué razón estamos rechazando algo que forma parte de nosotros, ¿no? Tenemos siempre, hace poco tomé de hecho un curso, ¿no? Sobre la energía masculina y la femenina, ¿no? Y aprendí también a ver esa parte, ¿no? Tengo energía femenina, o sea, forma parte de mí, o sea, no es algo que que sea malo, al contrario, es una energía que me permite ver las cosas de otra forma, que me permite crear. De hecho, o sea, el podcast es a través de la energía femenina, ¿no? La energía creativa, o sea, ahí lo trabajé desde esa parte, ¿no? Desde la parte de la energía, y me decían esa parte, o sea, la mujer es creadora, la mujer es creativa, y la energía femenina vive en ti, y es esa parte de poder crear, a lo mejor de no ser tan direccional en las cosas, sino permitirte ese disfrute de la vida, ese permitirte crear, ¿no? Esta parte creativa tiene que ver también con esa parte de la energía femenina, que no nos damos cuenta y a veces, como tú dices, ¿no? La queremos rechazar y la vemos como algo malo, ¿no? El manifestar amor, el manifestar el sentimiento, también a veces lo vemos como algo negativo, ¿no? El abrazo entre dos hombres, el abrazo entre dos personas genera también a veces esa disrupción, ¿no? Porque se considera como algo malo, ¿no? Más ahora con este tema COVID, ¿no? De no nada más no se abracen, pues, sino aparte no se contagien, ¿no? Bueno, también. Pero al final de cuentas es esta parte, ¿no? De permitirnos, creo que demostrarnos libremente los sentimientos, ¿no? Cuando platico a veces con algún otro amigo, esta parte del demostrarnos libremente, decirnos, oye, te amo, ¿no?
es para algunos, se aman, son gays. No, o sea, a pesar de, si mi amigo es gay y yo no soy gay y nos amamos, no tiene nada que ver con un tema sexual, ¿no? O lo puedo hacer con una mujer, o con un hombre, o con muchos hombres, o con muchas mujeres. No importa. O sea, el tema tiene que ver con el amar a otro ser humano, el hacer empatía con otro ser humano, el quererlo, el amarlo. No tiene que ver nada con un tema de sexualidad, no tiene nada que ver con un tema de te amo y no vamos a ir a la cama, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un tema simplemente de sentimientos, y creo que también eso es una parte que nos está trabando mucho, ¿no? El permitirnos expresar libremente lo que sentimos, expresar libremente cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Hoy nos restringimos mucho al soy tal, no muestro más, no muestro mis sentimientos, ¿no? Sí, claro, es como esa parte que la identificamos como femenina y que a veces también les implica a las mujeres como una carga de que a fuerza tiene que ser así. Ajá. Pero volvemos a lo mismo, es esta parte que todos podemos tener y que a veces nos la reprimimos, y la reprimimos tanto que la gente ya no quiere usar ni el color rosa, porque cuando se puso de moda el rosa, ¿te acuerdas? Fue como un alivio, porque entonces la gente que le gustaba el rosa, hubo gente... Ajá. Yo, por ejemplo, me di cuenta que me gustaba el color rosa. Okay. O sea, pensaba que no me gustaba. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo me voy a poner algo rosa? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Vaya siendo. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieres cerrar con algo que quieres comentar. Pues bueno, para cerrar. Agradecerte mucho la invitación y qué bueno que pudimos hablar de otros temas. Como te decía, generalmente pues me invitan a hablar temas específicamente de salud mental, pero creo que esto es importante para mí y te agradezco mucho el espacio. Si alguien quiere, tú como psiquiatra, si alguien quiere acudir contigo, si alguien quiere ir a consulta contigo, ¿dónde te pueden contactar? Sí, bueno, me dedico a la consulta externa de psiquiatría. Estoy en Hospital en Cancún. Cuando gusten, ahí estoy totalmente localizable. Redes sociales ya debe aparecer ahorita en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique, de nueva cuenta. Doctor, gracias a ti. Neta, me la pasé súper chido platicando contigo. Yo también. Gente, no se olviden de seguirnos, no se olviden de darle like al podcast, de darle like en las diferentes redes, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube. Agradecerle a nuestros patrocinadores, Abeje y Asociados y Abogados. Le mandamos saludos al abogado Daniel Vidal González. Y también agradecer a nuestro patrocinador MX Streaming por hacer posible la producción de este podcast. Pásensela muy bien y nos vemos pronto.